Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa. Abra su Biblia, o hoy es encienda su Biblia mejor, ¿verdad? Encienda su Biblia, pero no para chatear, ¿oyó? No saque para eso su teléfono. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4, y vamos a leer en la Reina Valera 60. Segunda de Pedro es una carta, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y quiero leerle este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Ya lo anotaron los hermanos ahí. Dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo. Dios nos ha dado, dice, todo lo que necesitamos. No nos podemos quejar. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. ¿Cuántos adoran a Dios por eso? Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Declinación espiritual es el tema que voy a compartir hoy. Y es un tema tal vez no de muchos aplausos, de no muchos gloria a Dios, pero es tan necesario e importante para nuestra vida, porque Dios siempre quiere que estemos arriba y nunca abajo. Dios nos llamó a ser victoriosos. Yo recuerdo que el Señor, cuando le da la oportunidad a Josué de poder introducir al pueblo de Dios, escuche, a la tierra prometida, Dios le da una recomendación: que nunca se aparte de su boca el libro de la ley. Josué era un líder militar, y creo que un líder militar, el consejo que debería de recibir es estrategias para ganar la guerra, estrategias para ser un conquistador. Pero el Señor le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y es tan importante. Yo cuando vi esto digo: wow, Dios es tan sabio. ¿Por qué no le dio a Josué estrategias para ser un ganador de pueblos, de ciudades, un conquistador? No, que el Señor lo que hace es llevarlo a la eterna palabra de Dios. Porque si nosotros somos guiados por la palabra de Dios, vamos a tener todas las victorias en nuestra vida. Fíjese que el cristiano, según el pasaje que leímos, es la persona en quien Dios Todopoderoso ha implantado características de Él, es decir, características divinas
para que usted y yo podamos vivir vidas piadosas. Nosotros no estamos en este mundo, hermanos, sin un arsenal divino. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que tengamos una vida de piedad y una vida de victoria en este mundo. Escuche, ya que por ellas nosotros hemos participado o nos hacemos partícipes de la naturaleza divina. El cristiano no es solamente aquel ser que Dios le ha perdonado todos sus pecados, porque eso bastaría para nosotros, que nosotros nos sintamos perdonados por el Señor. Para mí ese es el regalo más grande de la salvación, que yo sea visto sin mancha delante de Dios. Pero el cristiano no es alguien que solamente se le han perdonado sus pecados y ahí se cerró el ciclo de su vida, sino que muchas cosas Dios ha implantado dentro de nosotros para vivir vidas piadosas en medio de un mundo. Y así dice Pedro que podemos nosotros huir de la corrupción de este mundo. Por ejemplo, se nos ha dado, hermanos, el fruto del Espíritu Santo. ¿En cuántas fases está dividido el Espíritu Santo? No sabe. Si no, le pido que se dé un recorrido desde esta puerta hasta la otra, y ahí va a contar usted 9 características del fruto del Espíritu Santo. Pero a nosotros se nos fue dado. Cuando yo acepté a Jesús, yo inmediatamente me hice partícipe de la naturaleza divina. Y es ahí donde Dios nos ha dado a nosotros el equipamiento para caminar una vida piadosa delante del Señor y en medio de este mundo, para, escuche esto, escapar de la corrupción de este mundo. Sin las armas espirituales, este mundo lo atrapa aún. Sin ser participante nosotros de la naturaleza divina, este mundo ya nos ganó la guerra. Cuando nuestra vida espiritual empieza muchas veces a decaer, el fruto del Espíritu va disminuyendo. Ya no amo como antes, solo amo a aquellos que me hacen bien, pero aquellos que me hacen mal, como el vecino que usted tiene a la par ahí, no, ¿verdad? Nos cuesta. Ya, hermanos, empieza a menguar nuestro amor, primero a Dios y después al prójimo. Ya no tenemos paciencia, perdemos el gozo de nuestra salvación. Ya no somos fieles como antes quizá lo éramos. Y empieza a disminuir ese fruto del Espíritu que nos fue dado por su misericordia y su amor, y ese vigor del fruto del Espíritu que nos ha mantenido, y esa actividad van desapareciendo dentro de nosotros. Y escuche, es paulatinamente, poco a poco. No es de un solo que uno tiene una caída, es poco a poco. Entonces podemos decir, hermanos, que la vida piadosa es el resultado del poder activo de Dios que opera en el interior de una persona, generando una nueva clase de vida. Se lo voy a repetir, es un muy buen pensamiento. Podemos decir que la vida piadosa es el resultado del poder activo de Dios dentro de mi ser, que opera desde mi interior del cristiano y va generando en nosotros una nueva clase de vida. La vida de calidad es interna como lo es externa. Y eso es lo que hace solo el Espíritu de Dios. Y es solo por el poder de Dios
y la proporción del conocimiento que nosotros vayamos adquiriendo en la vida de Dios y de sus virtudes. El cristiano tiene que crecer en su vida espiritual. Pablo, en sus oraciones que hace, las oraciones apostólicas, no pide por la iglesia que sean resueltas sus necesidades económicas y físicas. Pablo ora para que sea la iglesia llena del conocimiento de Dios y del Señor. Porque conociendo nosotros mejor a Dios, todas nuestras necesidades van a ser suplidas. No sé si está conmigo. Si más conocemos a Dios, más lo vamos a conocer como el proveedor. Más vamos a conocer a Dios como el sustentador. Mientras más lo conocemos a Él, mejor vamos a vivir. Cuando se deja de vivir una vida piadosa y se deja a un lado de caminar en las virtudes divinas, trae como consecuencia una fuerte, escuche, declinación espiritual. Yo no sé si usted se va a identificar con algo, pero por lo menos voy a mencionar 6 síntomas de la declinación espiritual, por lo menos 6, o de repente en el camino se me atraviesa otra, ¿verdad? Número 1, ya no se tiene el gozo por la salvación de ser hijo de Dios. Cuando uno acepta a Jesús, uno se siente campeón porque uno dice, ahora soy hijo de Dios, ya no voy a ir al infierno, ya mi lugar destinado es el cielo y ahora yo ya no veo la hora que venga Jesús para encontrarme con Él. Y poco a poco se va perdiendo ese gozo de la salvación. Yo no sé si en la vida de usted en algún momento ha pasado, pero es horrible porque uno se queda siendo cristiano viviendo en automático. Ya no hay aquel gozo que a uno lo motiva para poder seguir a vivir. Por eso, hermanos, a veces yo digo, ¿será que la ansiedad tiene cabida en el corazón de un hijo verdadero de Dios? ¿Será que la preocupación por el futuro o es que hemos perdido el gozo de nuestra salvación? Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Yo quiero mantener el gozo de mi salvación, el gozo de ser hijo de Dios. Antes usted y yo éramos hijos de las tinieblas y ahora por su misericordia somos hijos de Dios. Y eso nos debe de mantener, hermanos, todo el tiempo. Pero cuando nos quedamos viviendo en automático sin participar de la naturaleza divina, poco a poco, hermanos, ese deseo, ese anhelo profundo de conocer más y más de que somos hijos de Dios va desapareciendo. Número 2, se deja de tener entusiasmo por la palabra del Señor. Ya no hay aquella pasión por la palabra. Hoy en día tenemos, hermanos, la palabra de Dios hasta en su teléfono. Usted la tiene. Pero le ponemos la reverencia total a la palabra. Yo recuerdo de un hombre que cuando no había, solamente me acuerdo del apellido de un señor, Nicholson, era el apellido. Pero este hombre no tenía luz eléctrica en su casa y todo el día trabajaba. Entonces en la noche él quería deleitarse con la palabra de Dios. Y este hombre lo que hacía era en la chimenea, allí enfrente de su casa, con la luz de la chimenea, estaba embrocado leyendo la palabra de Dios. Y como la luz era muy tenue, él dice que turnaba los ojos para leer la Biblia. Se tapaba un ojo y con un ojo leía una cantidad de versículos, y cuando se cansaba ese ojo se tapaba el otro para poder seguir leyendo la palabra de Dios. Eso es pasión por la Escritura. ¿Tiene usted pasión por la palabra de Dios? ¡Qué bueno! Ahora hasta en audio, ¿usted se imagina? Hasta usted se puede quedar bien cuajado escuchando la palabra de Dios.
No que se queda bien cuajado con Netflix. Se va perdiendo el entusiasmo por la palabra de Dios. Y eso es poco a poco. Número 3, se deja el entusiasmo de servirle a Dios, o si se le sirve mecánicamente. Cuando se le sirve a Dios con pasión, hermanos, yo ya no veo las horas si es sacar un turno acá en la iglesia, yo no veo las horas de venir. Me levanto temprano, me enjabono, me echo 7 machos y todo, ¿verdad? Y vengo antes de que me toque. El día que uno deja, hermanos, de disfrutar lo que hace para Dios, ese día empezó la declinación espiritual. Yo no sé si algunos de ustedes han escuchado estas expresiones. Dicen, es que antes yo le servía a Dios. Y es que nos íbamos a las montañas. ¿Y ahora qué está haciendo? Es que antes yo hacía esto. Yo antes me gastaba por el Señor. Hiciera como Pablo y gastaba de lo mío por amor al Señor. Pero ahora se ha declinado el amor por Dios y se le sirve de una forma mecánica. Bueno, lo dejo ahí porque no veo caritas tan. Acá en la iglesia está el ministerio de servicio y de alabanza y otros ministerios que se les pide a los hermanos que vengan antes al culto. Una hora antes, para que todo esté bien. ¿Verdad que hoy encontró usted limpio acá? ¿Sí? O si no, deme el reporte. Quejas y sugerencias al teléfono tal. No, porque los hermanos vinieron a ver que todo estuviera bonito. Pero a algunos hermanos se les dice, hermano, ay, ¿por qué? ¿Acaso no es la iglesia, pues? ¿Por qué tengo que ir tan temprano? Se va perdiendo la pasión. Yo escuché a un hombre que era el cultivador de rosas por excelencia en su comunidad. Y este hombre había investigado todo lo de las rosas y tenía las rosas mejores de su comunidad. Y ahí él pasaba horas fuera de su trabajo normal cultivando las rosas. Se había metido a los mejores sitios de internet para asesorarse de cómo cuidarlas. Sabía cuántas espinas tenía un tallito y tenía colección de colores. Muchas personas iban a ver las grandes rosas que tenía. Muchos eran beneficiados de las rosas porque algunas mujeres, porque a las mujeres les encantan las rosas, ¿verdad? Les regalaba. Y otros hombres compraban rosas para deleitar a sus mujeres. Y un día estaba lavándose las manos enfrente de una ventana cuando empezó a ver todas sus rosas. Y él dijo, nunca he disfrutado esto. Nunca. Yo solo he trabajado y trabajado. Otros lo disfrutan, menos yo. Y al otro día dijo, voy a cambiar el chip. Me voy a levantar y voy a ir a ver los colores preciosos de cada flor. Cada pétalo es diferente. Tiene una tonalidad diferente. Cada botoncito es hecho por el mejor arquitecto del universo. Y empezó a contemplar las flores y él dijo, ¿cómo es posible que teniendo yo algo acá, no estaba inmerso en contemplar y disfrutar lo que yo hacía, sino lo único que hacía era trabajar para tener para otros las rosas bonitas? Y muchas veces así nos pasa a nosotros. No disfrutamos lo que hacemos. Si usted le sirve a Dios, el día que deje de disfrutar su servicio a Dios, empieza su declinación espiritual. Y si no sirve a Dios, preocúpese. Número 4, no se da prioridad a los servicios o a los cultos o a las reuniones de la iglesia. Lo mismo
da venir al culto o irse a la playa un fin de semana. No me hace mella. Si tengo tiempo en mi agenda apretada de actividades de fin de semana, voy a ir. Si no tengo tiempo, como ahí está el otro domingo para que vaya, puedo ir. Y como ahora tenemos la gran bendición de la tecnología, puedo seguir el servicio en internet. Pero mejor prefiero quedarme en la casa. ¿No será que ya empezó la declinación espiritual? Número 5. No se le presta atención como es debido a la voz de Dios. ¿Cuántos están conmigo que Dios le habla a uno al corazón? ¿Ah? Le habla. Le habla cuando uno abre las escrituras. Le habla por medio de un pastor medio loco. Amén, dice Naito. Dios envió mensajes y mensajes a su pueblo en el Antiguo Testamento por los profetas. A los profetas a muchos apedrearon, a muchos los acusaron. Muchos de los profetas terminaron como Jeremías, diciendo, ¿ya para qué? El pueblo no obedece la palabra. Ya no quiero hablar más del Señor. Pero sin embargo había un fuego dentro de mí que traté de soportarlo y no pude. Porque es la voz de Dios que me está diciendo que yo le hable a sus hijos. Y Dios siempre nos ha hablado. Y en Isaías capítulo 1, ¿cuántos están acá todavía? No, todavía están acá, ¿verdad? Isaías capítulo 1, versículo 2. Bueno, vamos a leer mejor en la versión Valera 60. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y acá vea la comparación que hace. Dice el versículo 2, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, dice, gente pecadora. Y habla ahí después, ¿para qué me sirve? Dice el versículo 11. Y Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. ¿Acaso no Dios había establecido todo esto? Vea, para que se le diera honor y gloria a Él. Él era el que había ordenado todo esto. Dice, ¿para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Versículo 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarnos delante de mí para hollar mis atrios? Voy a ver qué dice en la Nueva Traducción Viviente este versículo 12. Cuando vienen a adorarme, dice Dios, ¿quién les pide que desfilaran por mis atrios con toda esta ceremonia? Dejen de traerme regalos sin sentido, dice el versículo 13. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, Él las había establecido. El día de descanso Él lo había establecido, y sus días especiales del ayuno también Él lo había establecido. Todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Escuche, no era un pueblo que estuviera de una vez hasta el fondo. Era un pueblo que venía en una declinación espiritual. Poco a poco, hasta que llegaron un día a ser deportados
a Babilonia por sus pecados. Pero el pueblo no le prestaba atención al Señor, a la voz de Dios. Hoy en día, a veces predicaciones como las mías no son tan agradables. Hoy en día tenemos la facilidad de quedarnos en la casa, ver la alabanza de una iglesia que nos gusta y ver la prédica de otro que nos agrada. Pero usted sabe que Dios no predica a nuestros gustos. ¿Ah? Dios no predica a nuestros gustos. Él es Dios y cuando da una palabra la da. Y a veces dice uno, Señor, ¿qué hago? Yo no quisiera predicar este mensaje. Yo quisiera predicar un mensaje, palabra en acción, lo mejor para ustedes está por venir. Porque luego pensará usted que lo mejor está por venir. Lo mejor ya está dentro de nosotros. Lo mejor ya está dentro de nosotros, que es Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Ya está dentro de nosotros, así que disfrute lo mejor que Dios le ha dado. Es a su Hijo Jesús. Y número 6, ya no son fervientes nuestras oraciones. Al final de todo esto, quiero que se haga esta pregunta a usted. ¿Cuál es el estado de mi alma en este momento delante de Dios? ¿Cuál? La Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y es por eso que se lleva una vida doble. Uno de estos días, unos muchachos me invitaron están empezando a venir a la iglesia, a tomar un café, a platicar. Y ellos me decían, ¿por qué en las iglesias hay personas con vida doble? Que le sirven a Dios acá y le sirven al cachudo afuera. Con un pie acá y otro pie en el mundial. ¿Dónde va a ser el mundial ahora? México y Estados Unidos. Solo me cruzo, aunque sea de mojado me voy, ¿verdad? Fíjese que yo le decía, pues así es, ¿qué le podía yo contestar? Y a veces a uno de pastor le dice, pastor, ¿por qué tienes el líder? ¿Qué es esto y esto y esto? ¿Y acaso soy policía yo? Pues ni del FBI para cuidarlo 24 horas. Ni tampoco juez para ponerle el dedo. No soy. Yo soy alguien para darle una palabra, para que usted camine y caminemos juntos para la gloria de Dios. Y de ahí el Señor, yo le dije esta respuesta que no me gusta mucho. Fíjese que el Señor dijo que el trigo y la cizaña iban a crecer juntos y que a nosotros no nos tocaba separar la cizaña del trigo, pero yo la voy a separar en este día hoy. Los trigueños pónganse de pie y los cizañudos también. Y me entró este pequeño temor. ¿Cuánto de cizaña hay en la iglesia? Y el Señor dice que aquel día Él va a separar al trigo y lo va a poner en su granero. Y la cizaña la va a tomar y la va a echar al fuego que nunca se apaga. Eso es en el día del juicio. Pero a mí no me compete. A mí lo que me compete es darle a usted esta palabra de advertencia para que tengamos cuidado de nuestra vida espiritual, que no venga en decadencia. Fíjese que si uno no se da cuenta en el matrimonio, también su relación decae, declina. Antes, ay, mi cielito lindo, mi amor, mi chula, y todo, no hallaba las horas que llegara el 14 de febrero para regalarle usted lo mejor. Chocolates hechos en Bélgica o suizos, pagaba usted una cantidad. Y ahora dice, no, para mí vale tanto lo artesanal, 15 pesos de una libra de chocolate, ¿verdad? Y eso le da a su esposa, ¿verdad?
Ya flores naturales, ya no, dice, es que esas no tardan, mejor las plásticas. O como un día yo quería hacer una broma con los matrimonios, pero no conseguí. Y es que yo no soy detallista con mi esposa, de verdad. La quiero mucho, pero no soy así muy, ay, que aquí, que esto, que el otro. No. Yo le digo, te quiero. No, le quería hacer una broma. Y a mi esposa le encanta la flor de izote y la hace muy rica en la casa. Y yo dije, yo la quiero sorprender con llevarle una flor de izote, ¿verdad? No era tanto para adorno, sino para cocinar, ¿verdad? Para ponerle trabajo. Usted se imagina. Pero engañoso es el corazón. Uno puede decir, estoy bien con un poco en la iglesia y otro poco en el mundo. No va a pasar nada. Engañoso es el corazón. Si dejamos que el corazón, hermanos, dirija nuestra vida, escuche, vamos al declive espiritual. Donde tenemos que poner atención es a la bendita y eterna palabra de Dios, que esa entra al corazón y divide y saca aquello que a Dios no le agrada y deja establecidas las verdades eternas de la palabra. Pero es la palabra en el corazón, no es la acorazonada que uno tenga y que se deje guiar por el corazón, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso. Cuidado con escuchar esa voz que nos dice, no va a pasar nada. Sansón, acostate con esta mujer, no va a pasar nada. Tú eres fuerte. Dios te eligió para ser nazareo. No va a pasar nada. Escuche, de repente va a venir esa voz a su corazón. No ores hoy, estás cansado. No pasa nada. No va a pasar nada. No vayas al culto este fin de semana y anda a divertirte. No va a pasar nada. No pasa nada si yo hago esto o aquello. No pasa nada. Desobedece un poco. Vas a ver que no te va a pasar nada. ¿Recuerda usted a Saúl? Desobedeció un poco. No fue una desobediencia total cuando fue a castigar a Amalek. Y eso lo vamos a ver el otro domingo. De hecho, si usted me apoya, yo voy a predicar una serie de esto. Bueno, ya por 2, 3 lo voy a hacer. Saúl no desobedeció del todo. No va a pasar nada. Solo le costó el reino. David pecó. No va a pasar nada. Nadie se va a dar cuenta. Se mandó a tronar al esposo de Betsabé. Nadie se va a dar cuenta. No pasa nada. Nada. Tranquilo. ¿Será que no pasó nada? La fe empieza a declinar cuando dejamos que el corazón nos controle. Póngale atención a esto. Uno empieza a declinar, escuche bien esto y escúchelo. No por falta de percepción de la verdad. Uno empieza a declinar en su fe. No por falta de percepción de la verdad. Se puede saber mucho de teología. Puedo saber las verdades bíblicas. Puedo enseñar sobre la fe, pero no tener fe para vivir en santidad. Puedo enseñar sobre la oración y yo no orar. O orar quizá mecánicamente y no ponerle el corazón a la oración. Escuche, puedo enseñar las verdades bíblicas y aún así no poder experimentar el gozo de mi salvación y deleitarme en las doctrinas básicas de la palabra. Uno puede asistir a la iglesia
y participar de la liturgia. Yo no sé si usted se dio cuenta de su vecino que tenía a la par, cómo estaba adorando. Tal vez estaba así o tal vez así. Pero mire, uno cuando ya empieza una declinación espiritual, uno está congregado dentro de los demás y está cantando uno a Dios, y sabe que los otros no van a notar, igual que los otros abrimos la voz y tal vez tenemos mejor voz que el otro, cantamos bien los cantos y los seguimos en la pantalla, pero tal vez nuestro corazón está lejos de Dios. Y eso solo nosotros lo sabemos, y a veces no tanto nos damos cuenta. Ya que el día que uno venga y que ya no abra la boca para cantar, ese día ya está uno frito, puro chicharrón. Ya uno está bastante mal. Cuando uno ya no se goza en los cantos, cuando uno ya no se goza en la alabanza y la adoración. Hermanos, ahí sí a uno está mal. En otras palabras, las verdades de la Escritura ya no mantienen mi alma confiada, tranquila y llena del gozo del Señor. En otras áreas también donde nos damos cuenta, y tal vez solo nosotros, es en nuestra vida de oración. Escuche, hoy en día la iglesia moderna ve la oración como un castigo. Es que tengo que orar. Otros, un poquito más espirituales, lo ven como un deber. Pero yo quiero ir más allá que eso. Yo quiero que usted y yo veamos la oración como uno de los privilegios mayores que como hijos de Dios tenemos. Eso es la oración. ¿Acaso no, hermanos, es un privilegio tener uno una vía de acceso todos los días, 24 horas al día, al mismo y al mismísimo trono de la gracia de Dios? Usted y yo por la oración podemos entrar. ¿Acaso no es un privilegio? No es un privilegio, hermanos, cuando la carga de los problemas nos quieren aplastar en nuestra vida y nosotros podemos, por medio de la oración, correr a aquel que prometió llevarla. Es por medio de la oración. No es un privilegio contar con ese trono de la gracia, con una puerta abierta llena de esperanza, donde nos dice el Señor: el que toca se le abrirá, el que llama también se le abrirá. ¿Acaso no es un privilegio hermoso el poder que nosotros tengamos, hermanos, la confianza de orar en el nombre de Jesús, saber que Él es nuestro abogado y nosotros entrar al gozo de la comunión con Dios? Cuando el mundo se infiltra en el corazón, lentamente la oración va desapareciendo de la vida. Si el corazón está, escuche, extraviado, el amor se ha enfriado, se ha apagado, y la fe debilitada, escuche, viene el desastre espiritual a nuestra vida. Los hábitos de oración son tan importantes en la vida del cristiano para mantenernos nosotros firmes en medio de la batalla. Se puede conocer de la oración, pero no conocer a Dios en la oración, porque nuestro corazón está lejos. Si hemos llegado al punto de no deleitarnos en Dios y en su verdad revelada, aunque conozcamos las verdades de la Biblia y nuestra mente siga creyendo en esas verdades, debemos de saber que estamos comenzando a decaer en nuestra vida espiritual cuando perdemos ese fervor acá dentro de nuestra vida. ¿Qué hacer
Hay un mensaje que Dios, el Señor Jesucristo, le envía a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2. Fíjese que esta iglesia de Éfeso tenía características muy envidiables, muy buenas. Dice que era una iglesia, número 1, trabajadora. Era una iglesia celosa, porque ellos no permitían las falsas doctrinas en la congregación. Era una iglesia sufrida por la causa de Cristo. Y uno dice, una iglesia modelo, pues. Ellos no se rendían tan fácil a los problemas de la vida. Pero el problema era que estaban viviendo en automático. Como aquellos carros que tienen piloto automático, ¿verdad? Que van en una recta, en una autopista, y usted le pone el piloto automático y puede cruzar los brazos y cruzar los pies, y el carro sigue. Pero tarde o temprano va a encontrar una curva. Tarde o temprano va a necesitar usted tomar nuevamente el timón del auto para llegar a puerto seguro. Escuche, muchas veces esta iglesia estaba trabajando en automático, era celosa en automático, sufrida por causa del Señor en automático, no se rendía también en automático. Pero el Señor les dice, es que ustedes han dejado el primer fruto del Espíritu, es el amor. Ya no me aman como antes, ni se aman ustedes como antes. El Señor viene a llamarle la atención y les dice 3 cosas que son aplicables a nuestra vida hoy. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, la versión Valera 60. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si tú no te hubieres arrepentido. 3 cosas que nosotros podemos aplicar hoy a nuestra vida si nuestra vida va en un descenso espiritual. 1, recuerda de dónde has caído. ¿Qué pasó? Dejaste de tener gozo de tu salvación. Dejaste de servirme. Dejaste de leer la palabra. Dejaste de orar. Dejaste de congregarte. Algo. Recuerda de dónde viene tu caída. 2, le dice, arrepiéntete. El arrepentimiento es la base fundamental para tener una buena relación con Dios. Y número 3 les dice, hagan las primeras obras, las que hacían anteriormente, esas obras de amor para mí. Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa,